El polvo levantado por las botas se mezclaba con el humo de la pólvora. Los gritos de los soldados jóvenes se perdían en el caos de los disparos que llovían desde las colinas. La sangre del comandante herido manchaba la tierra seca de Tamaulipas, mientras sus hombres se arrastraban buscando cobertura detrás de rocas y vehículos destrozados. Y en medio de todo ese infierno, un hombre de 56 años permanecía inmóvil. Sus manos, marcadas por décadas de servicio, sostenían un fusil con la familiaridad de quien ha vivido toda una vida con ese peso en los brazos. Sus ojos grises, enmarcados por arrugas profundas, escaneaban metódicamente las colinas, mientras a su alrededor el pánico se apoderaba de los soldados más jóvenes. Uno de los reclutas, con el rostro manchado de tierra y miedo, gritó con desesperación y desprecio: «El viejo que se quede atrás. Él ya no sirve para pelear. Nos va a hacer matar a todos». El capitán Herrera escuchó esas palabras. Las había escuchado antes, en las últimas semanas, en los últimos meses. Pero no perdió tiempo en responder. No desperdició energía en defender su honor. Simplemente respiró profundo, ajustó la mira de su fusil y recordó algo que esos jóvenes arrogantes nunca habían aprendido: que la guerra no se gana con músculos jóvenes. Se gana con paciencia, precisión y la sabiduría helada que solo da haber sobrevivido a 1000 batallas. En la cima de una colina, a 800 metros de distancia, apenas visible entre las sombras de los árboles, un destello metálico captó su atención. El francotirador enemigo que mantenía paralizada a toda la unidad. El hombre que en los últimos 10 minutos había derribado a 5 soldados y herido al comandante. Herrera cerró los ojos por un segundo. El mundo desapareció. Los gritos, el caos, el miedo, todo se desvaneció. Solo quedó el silencio interior que había cultivado durante 30 años de servicio. Abrió los ojos, ajustó la respiración. Calculó el viento, la distancia, la elevación y apretó el gatillo. Bang. Un solo disparo atravesó el aire cargado de tensión. Y entonces, silencio absoluto. El francotirador enemigo cayó de su posición. Los disparos desde la colina cesaron instantáneamente. La emboscada, quebrada por una sola bala disparada por el hombre al que todos llamaban demasiado viejo para la guerra. Los soldados jóvenes que minutos antes lo despreciaban, ahora lo miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Pero para entender verdaderamente la fuerza monumental que el capitán Herrera necesitó en ese momento, para comprender el peso de la humillación que había soportado en silencio durante meses, necesitamos volver atrás, al punto donde todo comenzó. La mañana en que este veterano de 30 años de servicio descubrió que para algunos la experiencia vale menos que la juventud. Pero antes de sumergirnos en esta historia de valor silencioso y dignidad inquebrantable, queremos pedirte algo. Si tú, como nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita gritos ni demostraciones, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos sigues y suscríbete al canal. El silencio de un héroe para que más personas conozcan nuestra misión de rescatar historias de honor y sacrificio que el mundo necesita recordar. 6 meses antes de aquella emboscada que casi cobra la vida de toda una unidad, el capitán Miguel Herrera vivía lo que parecía ser el ocaso de una carrera militar legendaria. Cada mañana se levantaba a las 4:30, como había hecho durante 3 décadas. Su cuerpo, aunque marcado por los años y las cicatrices de incontables misiones, todavía respondía con la disciplina que solo da el entrenamiento militar. Corría 10 kilómetros. Hacía 200 flexiones. Mantenía su puntería practicando en el campo de tiro de la base. Pero algo había cambiado en los últimos años. El ejército mexicano estaba evolucionando. Nuevas tácticas, nueva tecnología, drones de reconocimiento, equipos de visión nocturna avanzados, sistemas de comunicación satelital. Y con esa evolución tecnológica llegó una nueva generación de oficiales que veían a los veteranos como Herrera como reliquias.
de un pasado obsoleto. En las paredes de su pequeña habitación en la base militar de Monterrey, fotografías contaban la historia de una vida dedicada al combate. Ahí estaba él, joven y recién graduado de la Academia Militar en 1988, con 23 años y un futuro brillante por delante. Otra foto lo mostraba en la selva de Chiapas en 1994, parte de las operaciones de contrainsurgencia. Luego, docenas más, en los desiertos del norte persiguiendo narcotraficantes, en las montañas de Guerrero en operaciones antiterroristas, en misiones de entrenamiento en Colombia y Perú, pero la fotografía que él miraba cada noche antes de dormir era diferente. Mostraba a un grupo de 12 soldados en medio del desierto, sus rostros cubiertos de arena y fatiga. Era 2008, durante una de las operaciones más peligrosas contra el cártel del Golfo. De esos 12 hombres, solo 5 habían regresado vivos. Herrera era uno de ellos, y el disparo que había salvado a los sobrevivientes ese día todavía resonaba en sus sueños. Esa misión le había ganado la cruz al valor militar. Pero eso fue hace 17 años, y en el ejército moderno, nadie parecía recordar las hazañas del pasado. A sus 56 años, Herrera era el capitán más viejo en servicio activo de combate. La mayoría de los oficiales de su generación ya estaban retirados o en puestos administrativos. Pero él había solicitado repetidamente permanecer en el campo, no por gloria, no por reconocimiento, sino porque era lo único que sabía hacer. Era lo único que le daba propósito después de que su esposa lo había dejado 10 años atrás, cansada de las ausencias y el peligro constante. El incidente que cambiaría todo comenzó una mañana de marzo, cuando el coronel Vázquez, un oficial de 42 años que había ascendido rápidamente gracias a su maestría en la guerra tecnológica, convocó a Herrera a su oficina. «Capitán, tenemos que hablar sobre su futuro en este comando». Herrera se mantuvo en posición de firmes frente al escritorio. «A sus órdenes, mi coronel». Vázquez no lo invitó a sentarse. Esa fue la primera señal de falta de respeto. He revisado su expediente. 30 años de servicio. Récord impecable. Múltiples condecoraciones. Es impresionante. Hubo una pausa. Herrera esperó. Conocía ese tono. Había algo más. Pero, capitán, seamos realistas. Usted tiene 56 años. Los soldados bajo su mando tienen entre 20 y 25. La diferencia generacional es problemática. He recibido reportes de que algunos se sienten incómodos siendo comandados por alguien que podría ser su abuelo. ¿Mi abuelo? ¿Mi coronel? La voz de Herrera permaneció neutra, pero algo se endureció en su mirada. Bueno, su padre, entonces. El punto es el mismo. El combate moderno requiere reflejos rápidos, resistencia física extrema, capacidad para manejar tecnología avanzada. Y francamente, las evaluaciones físicas muestran que usted está disminuyendo. Paso todas las pruebas físicas requeridas, mi coronel. Sí, con los estándares mínimos. Mientras que los oficiales más jóvenes los superan ampliamente. Vázquez se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos. Mire, capitán, no estoy cuestionando su valentía o su historial, pero los tiempos cambian. Tengo una operación importante en Tamaulipas en 2 meses. Necesito a mis mejores elementos y creo que usted sería más útil aquí en la base, coordinando logística. Las palabras cayeron como una sentencia. Coordinando logística. Era la forma elegante de decir, estás demasiado viejo para pelear. Con respeto, mi coronel, solicito ser incluido en la operación de Tamaulipas. Mi experiencia en el terreno podría ser valiosa. Vázquez suspiró, como si estuviera tratando con un niño testarudo. Capitán Herrera, no es una solicitud, es una orden. Usted permanecerá en la base. El teniente Rojas, de 28 años, liderará su antigua unidad. Él está mejor preparado para el combate moderno. Lo que siguió fueron semanas de humillación sistemática. El teniente Rojas, un oficial arrogante recién salido de entrenamiento avanzado en Estados Unidos, asumió el comando de la unidad que Herrera había liderado durante 5 años. En la primera reunión con las tropas, Rojas dejó claro su desdén por los métodos antiguos.
Señores, sé que algunos de ustedes están acostumbrados a las tácticas del siglo pasado. Rastreo manual, reconocimiento a pie, tiro instintivo. Eso terminó. Ahora trabajamos con drones, sistemas GPS, miras térmicas. Bienvenidos al siglo XXI. Las palabras no mencionaban a Herrera directamente, pero todos en la sala sabían a quién se refería. Algunos de los soldados más jóvenes sonrieron. Los veteranos que habían servido con Herrera miraron al suelo, incómodos. Herrera, relegado ahora a un escritorio en la oficina de logística, observaba desde la distancia cómo su unidad se preparaba para la operación sin él. Cada día era una tortura silenciosa, pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, durante una sesión de entrenamiento en el campo de tiro, Herrera decidió mantener sus habilidades afiladas. Tomó su fusil personal, un viejo M24 que había usado durante 20 años, y se posicionó en uno de los carriles de tiro largo. Mientras se preparaba, escuchó risas detrás de él. Se dio vuelta y vio a un grupo de 5 soldados jóvenes, todos menores de 25 años, mirándolo con diversión, apenas disimulada. Uno de ellos, el cabo Méndez, un muchacho de 22 años, con más arrogancia que experiencia, habló lo suficientemente alto para que Herrera escuchara. «Miren, ahí está el abuelo. Todavía cree que puede disparar como en sus tiempos de gloria». Otro soldado agregó: «¿Crees que pueda ver el blanco a 100 metros? A su edad, probablemente necesita lentes de aumento». Las risas aumentaron. Herrera apretó la mandíbula, pero no respondió. Simplemente se colocó en posición, controló su respiración y disparó 5 tiros seguidos al blanco a 500 metros. Los 5 proyectiles impactaron en el centro exacto. Un grupo tan compacto que desde la distancia parecía un solo agujero. Las risas se detuvieron abruptamente. Herrera recogió su arma en silencio y se marchó sin mirar atrás. Pero escuchó el susurro del cabo Méndez: «Suerte del principiante». En combate real, la suerte no cuenta. Los días pasaron y la humillación se intensificó. En el comedor, los soldados jóvenes accidentalmente olvidaban guardarle un lugar. En las reuniones, sus comentarios basados en décadas de experiencia eran interrumpidos o ignorados. El teniente Rojas lo llamaba el antiguo capitán, con un tono que goteaba con descendencia. La situación llegó a su punto más bajo 2 semanas antes de la operación de Tamaulipas. Durante una sesión de planificación táctica, Herrera, todavía técnicamente parte del comando, aunque relegado a funciones administrativas, señaló un error crítico en el plan de Rojas. «Teniente, con respeto, ese valle es perfecto para una emboscada. He operado en esa región. Los grupos armados conocen el terreno mejor que nosotros. Sugiero una ruta alternativa por...». «Capitán Herrera», interrumpió Rojas con una sonrisa fría. «Aprecio su preocupación paternal, pero he estudiado mapas satelitales actualizados, análisis de drones y reportes de inteligencia digital. El valle es la ruta más rápida y eficiente. Lo que usted llama conocimiento del terreno es simplemente memoria desactualizada. Las cosas cambiaron desde que usted era relevante en el campo». Algunos oficiales jóvenes en la sala contuvieron risas. Los veteranos miraron hacia otro lado, avergonzados por la falta de respeto, pero sin atreverse a contradecir al teniente. Herrera respiró profundo. «Teniente, he perdido buenos hombres en emboscadas por subestimar». «Suficiente». La voz de Rojas cortó el aire como un látigo. «Capitán, usted está aquí por cortesía, no por necesidad. Si no puede adaptarse a las operaciones modernas, tal vez es momento de considerar el retiro. Ahora, si me disculpa, tengo una misión que planear». «Una misión que requiere oficiales que estén en el presente, no viviendo de glorias pasadas». El silencio en la sala fue ensordecedor. Herrera se puso de pie lentamente, su rostro impasible a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Hizo un saludo militar preciso, se dio la vuelta y salió de la sala con la espalda recta y la cabeza en alto. Pero algo se había roto en ese momento. No su espíritu, no su determinación.
sino la última ilusión de que su experiencia todavía era valorada. Esa noche, solo en su habitación, Herrera miró fijamente la fotografía de sus compañeros caídos en 2008. Recordó la emboscada que casi los mata a todos. Recordó cómo los oficiales jóvenes de ese entonces también habían subestimado la amenaza. Recordó el momento en que su disparo había salvado lo que quedaba de su unidad y supo, con una certeza fría y terrible, que la historia estaba a punto de repetirse. 2 días antes de la operación, Herrera hizo algo que nunca había hecho en 30 años de servicio. Desobedeció una orden directa. Fue a buscar al coronel Vázquez nuevamente. Esta vez no pidió permiso. Entró a la oficina sin ser anunciado, con su fusil M24 en la mano y su equipo de combate completo. «Capitán, ¿qué demonios cree que está haciendo?». Vázquez se levantó de su escritorio furioso. «Voy a Tamaulipas, mi coronel. Con o sin su autorización. Eso es insubordinación. Lo meteré en la cárcel militar». «Hágalo, señor. Después de que la operación termine. Después de que vea lo que va a pasar allá». La voz de Herrera era tranquila, pero había acero en ella. «Usted sabe que tengo razón sobre esa ruta. Lo sabe. Pero es demasiado orgulloso para admitir que un viejo como yo puede ver lo que sus computadoras y drones no pueden». Vázquez apretó los puños, su rostro enrojeciendo. «Está apostando su carrera, capitán». «Mi carrera ya terminó, mi coronel. Lo decidieron ustedes hace meses. Pero ve esos muchachos allá afuera. Todavía tienen futuro. Y no voy a dejar que mueran por el orgullo de oficiales que nunca han visto verdadero combate». El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de resentimiento acumulado entre generaciones. Finalmente, Vázquez habló, su voz baja y peligrosa. «Si va por su cuenta, sin autorización oficial. Y cuando regrese, si regresa, enfrentará las consecuencias». «Entendido, mi coronel». Herrera salió de la oficina sabiendo que acababa de destruir cualquier resto de su carrera militar. Pero no le importó, porque había algo más importante que las estrellas en los hombros o las medallas en el pecho. Había vidas que salvar. Y él era el único que podía hacerlo. El convoy de 6 vehículos militares avanzaba por el valle exactamente como Herrera había predicho. El teniente Rojas iba en el vehículo del comando, confiado en sus sistemas GPS y en los reportes de sus drones. No vio al capitán Herrera posicionado en una colina lateral, medio kilómetro adelante, observando el valle con sus viejos binoculares. No escuchó las advertencias que Herrera transmitía por un canal de radio alternativo que nadie estaba monitoreando. Y definitivamente no vio a los 50 combatientes enemigos posicionados en las colinas circundantes, esperando el momento perfecto para atacar. Herrera lo vio todo, y su corazón se hundió. La emboscada comenzó con una explosión que volteó el segundo vehículo del convoy. Inmediatamente después, disparos de rifles automáticos llovieron desde 3 direcciones diferentes. Era la pesadilla táctica perfecta. Fuego cruzado, sin escape, con un francotirador enemigo controlando la única ruta de retirada posible. Los soldados jóvenes saltaron de los vehículos, buscando cobertura desesperadamente. El teniente Rojas gritaba órdenes contradictorias, su entrenamiento en salones de clase chocando brutalmente con la realidad caótica del combate. El comandante de la unidad, el mayor Saldaña, un veterano respetado, fue alcanzado en el hombro por el francotirador enemigo en los primeros 30 segundos. Cayó detrás de una roca, sangrando abundantemente. Herrera observaba desde su posición elevada cada músculo de su cuerpo tenso. Calculó rápidamente. El francotirador estaba en la colina norte, aproximadamente 800 metros. Posición elevada, bien cubierto, con línea de fuego clara hacia todo el valle. Era el elemento clave. Mientras ese francotirador estuviera activo, ninguno de los soldados podía moverse sin ser abatido. Vio al teniente Rojas intentar coordinar una respuesta, pero los soldados jóvenes estaban paralizados. 2 más fueron heridos tratando de llegar al mayor caído.
El pánico comenzaba a instalarse y entonces escuchó las palabras que lo impulsaron a la acción. El cabo Méndez, ese mismo que se había burlado de él en el campo de tiro, gritó con voz quebrada por el terror: «No podemos hacer nada. Ese francotirador nos tiene clavados. Vamos a morir todos aquí». Herrera cerró los ojos por un segundo. 30 años de entrenamiento, de combate, de sobrevivir a situaciones imposibles, se condensaron en ese momento de quietud interior. Abrió los ojos y comenzó a moverse. Descendió por la ladera lateral con velocidad que desmentía sus 56 años. Su cuerpo, forjado por décadas de disciplina, respondía con precisión mecánica. Llegó al perímetro de la emboscada justo cuando uno de los vehículos explotaba, alcanzado por un lanzagranadas. «¡Es el capitán Herrera!», gritó alguien con asombro y alivio mezclados. Herrera no respondió. No había tiempo para explicaciones. Se deslizó detrás de la misma roca donde estaba el mayor Saldaña sangrando. Evaluó la herida con un vistazo, seria pero no mortal, si recibía atención pronto. «Aguante, mayor», murmuró, y luego levantó la voz para que los soldados cercanos pudieran escucharlo. «El francotirador está a las 10 en punto, colina norte. Manténganlo distraído». El teniente Rojas, cubierto detrás de un vehículo volcado, gritó con una mezcla de alivio y vergüenza: «¡Capitán! No puede acercarse. Ese francotirador es imposible. Está demasiado lejos, demasiado bien protegido. Manténganlo distraído», repitió Herrera, su voz calmada y firme en medio del caos. «Eso es todo lo que necesito». 30 segundos. Se posicionó detrás de la roca usando el vehículo volcado como cobertura adicional. Sacó su viejo M24, el fusil que los jóvenes habían ridiculizado como reliquia del pasado. Sus manos, esas manos que algunos decían temblaban por la edad, sostenían el arma con firmeza absoluta. Escaneó la colina norte a través de su mira. El francotirador enemigo estaba bien escondido, solo visible cuando disparaba. Herrera esperó, controlando su respiración, sintiendo su propio pulso, entrando en ese estado de calma mortal que solo los tiradores de élite verdaderos conocen. El francotirador disparó nuevamente. Un soldado a 20 metros de Herrera cayó, alcanzado en la pierna, y en ese destello de fuego, en ese segundo donde el enemigo se expuso, Herrera lo vio. 800 metros. Viento cruzado de derecha a izquierda, aproximadamente 15 kilómetros por hora. Objetivo parcialmente cubierto, solo cabeza y parte del torso visibles. Ángulo de elevación compensado por la pendiente. Para los sistemas computarizados modernos, habría tomado 30 segundos calcular el disparo. Para los soldados jóvenes entrenados en simuladores, habría parecido imposible. Para el capitán Miguel Herrera, con 30 años de experiencia real, fue instintivo. Ajustó la mira. Compensó el viento. Calculó la caída del proyectil y recordó algo que había aprendido en su primera misión de combate hace 3 décadas. No apuntas donde está el objetivo. Apuntas donde va a estar. El francotirador enemigo estaba reposicionándose, moviéndose 30 centímetros hacia su izquierda para tener mejor ángulo. Herrera apuntó a ese punto exacto, 30 centímetros adelante de donde estaba el objetivo. Expiró lentamente, dejando salir el aire de sus pulmones. Su dedo se curvó suavemente sobre el gatillo. El mundo desapareció. No había ruido. No había miedo. No había duda. Solo existía el objetivo, el fusil y el espacio entre ellos. Apretó el gatillo. Vean, el retroceso del M24 fue absorbido por sus hombros con la familiaridad de miles de disparos anteriores. La bala atravesó el aire, girando a 2.800 veces por segundo. Viajó 800 metros en menos de un segundo, compensando el viento, la gravedad, la elevación. Impactó exactamente donde el francotirador enemigo movió su cabeza, desde el valle. Los soldados observaron atónitos cómo el cuerpo del francotirador caía de su posición en la colina. Rodando por la pendiente, silencio absoluto. Los disparos desde las otras posiciones enemigas continuaron por unos segundos más.
pero sin su elemento clave, sin el francotirador que los mantenía clavados. La emboscada perdió su efectividad. El teniente Rojas, recuperando algo de compostura, gritó órdenes: «¡Fuego de supresión! Primera escuadra, movimiento de flanqueo por la derecha». Los soldados, ahora liberados del terror paralizante, respondieron. Con el francotirador eliminado, pudieron maniobrar. En menos de 5 minutos los atacantes se retiraban, dejando atrás sus muertos y arrastrando a sus heridos. La emboscada había sido rota por un solo disparo, cuando el polvo finalmente se asentó y el silencio de la batalla terminada reemplazó el caos. Los soldados comenzaron a emerger de sus posiciones y todos, absolutamente todos, miraron hacia donde estaba el capitán Herrera. El anciano oficial de 56 años estaba de pie ahora, su fusil todavía en las manos, su uniforme cubierto de polvo. Su rostro permanecía impasible, sin rastro de satisfacción o triunfo. Solo la quietud profunda de quien ha hecho esto cientos de veces antes, el cabo Méndez. Ese mismo que se había burlado de él como el abuelo, se acercó lentamente, sus piernas temblando todavía por la adrenalina y el miedo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia juvenil, ahora mostraban algo completamente diferente, asombro reverente. «Capitán, ese disparo, 800 metros. Con viento cruzado, nosotros...» Las palabras se atascaron en su garganta. Herrera simplemente asintió una vez y se movió hacia donde estaba el mayor Saldaña, comenzando a aplicarle primeros auxilios. Pero fue el teniente Rojas quien habló las palabras que todos estaban pensando. Se acercó a Herrera, su rostro pálido, su arrogancia completamente evaporada. Por un momento pareció querer decir algo, pero no encontró palabras. Finalmente, con voz quebrada por la emoción y la vergüenza, dijo: «Capitán, usted nos salvó a todos. Ese disparo era imposible. Ninguno de nosotros. No era imposible, teniente», respondió Herrera tranquilamente, sin levantar la vista de las vendas que aplicaba al mayor herido. Solo requería algo que sus simuladores y computadoras no pueden enseñar: experiencia real. Las palabras no fueron dichas con crueldad ni con venganza, solo con la simple verdad de alguien que ha aprendido sus lecciones en campos de batalla reales, no en salones de entrenamiento. Los soldados comenzaron a formar un círculo alrededor de él, uno por uno, incluso los más jóvenes, los que se habían burlado, los que lo habían llamado obsoleto, se cuadraron en posición de firmes. Era un reconocimiento silencioso, un pedido de perdón sin palabras, un respeto ganado con sangre y precisión, pero la verdadera revelación aún estaba por venir. Esa noche, de regreso en la base, el capitán Herrera fue convocado a la oficina del coronel Vázquez. Esperaba el arresto, la corte marcial, el final deshonroso de su carrera. Pero cuando entró a la oficina, no solo estaba Vázquez. Había otros 5 oficiales superiores, incluyendo un general de división que Herrera no esperaba ver. «Atención», ordenó el general. Un hombre de 62 años, con cicatrices en el rostro que hablaban de su propio pasado en combate. Herrera se cuadró. «Preparado para lo peor, capitán Herrera», comenzó el general. «He leído el reporte del teniente Rojas sobre lo que sucedió en Tamaulipas. También he escuchado los testimonios de los 27 soldados que usted salvó hoy». Una pausa. El general caminó alrededor de su escritorio y se plantó frente a Herrera. «También he revisado su expediente completo y me he enterado de cómo ha sido tratado en los últimos meses». El general miró al coronel Vázquez, quien de repente parecía muy interesado en sus zapatos. Hay un dicho en el ejército que parece haberse olvidado en años recientes: la tecnología gana batallas, pero la experiencia gana guerras. El general hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. «Hoy, capitán, usted nos recordó esa lección de la manera más clara posible». El general se volvió hacia los otros oficiales. «Este hombre desobedeció órdenes directas para salvar a sus hermanos de armas. Eso técnicamente es insubordinación.
¿Saben qué más es? Es exactamente lo que esperamos de un oficial que pone la vida de sus soldados por encima de su propia carrera. Se dio vuelta hacia Herrera nuevamente. El disparo que hizo hoy está siendo analizado por nuestros expertos en balística. 800 metros, objetivo en movimiento, viento cruzado, ángulo elevado. Las probabilidades de éxito, según las computadoras, eran del 12%. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro marcado del general. Pero usted no necesitó computadoras, ¿verdad, capitán? Porque ha hecho ese tipo de disparos cientos de veces antes, en situaciones reales, donde no hay segundas oportunidades. El general sacó un folder de su maletín. ¿Sabe qué encontré cuando investigué su historial completo, capitán Herrera? Encontré 27 misiones clasificadas. Encontré que en 2008, durante la Operación Escorpión en Sinaloa, su unidad fue emboscada exactamente como hoy. Y que usted, con un disparo a 900 metros, eliminó al comandante enemigo y salvó a 18 soldados. Abrió el folder, leyendo. Encontré que en 2012, en Michoacán, neutralizó a 3 francotiradores enemigos en menos de 2 minutos, permitiendo la evacuación de civiles atrapados en fuego cruzado. Encontré que en 2015 entrenó a 12 tiradores de élite, que ahora son considerados los mejores del ejército mexicano. El general cerró el folder y miró directamente a los ojos de Herrera. Y encontré algo más. Que a pesar de todo esto, a pesar de ser probablemente el tirador más letal en la historia de nuestro ejército, usted nunca pidió reconocimiento, nunca exigió promociones, nunca presumió sus hazañas. Simplemente hizo su trabajo, en silencio, con dignidad. Se volvió hacia el coronel Vázquez. Coronel, su decisión de apartar al capitán Herrera del combate activo casi cuesta la vida de 27 soldados hoy. Su obsesión con la juventud y la tecnología lo cegó ante el valor de la experiencia. Está transferido efectivamente inmediato al comando logístico. Aprenderá allí lo que claramente no aprendió en el campo, que el respeto se gana con acciones, no con arrogancia. Vázquez palideció, pero no dijo nada. Simplemente saludó y salió de la oficina, derrotado. El general regresó su atención a Herrera. Capitán, técnicamente debería arrestarlo por insubordinación, pero hay algo más importante que el protocolo, la justicia. Y sería profundamente injusto castigar a un hombre por salvar vidas. Hizo una pausa dramática. Por lo tanto, no solo retiro todos los cargos, sino que lo asciendo a mayor, efectivo inmediato. Además, asume el comando de la nueva unidad de operaciones especiales de tiradores de élite. Entrenará a la próxima generación. No para que lo reemplacen, sino para que aprendan de usted. El silencio en la oficina era absoluto. Herrera, por primera vez en meses, sintió algo parecido a la emoción apretándole la garganta. Mi general, yo... No sé qué decir. No diga nada, mayor. Solo siga haciendo lo que ha hecho durante 30 años, proteger a sus hermanos de armas. Y enseñe a estos jóvenes oficiales que la tecnología es una herramienta, no un reemplazo para el juicio, la experiencia y el coraje. Los días siguientes a la emboscada de Tamaulipas trajeron cambios profundos. El teniente Rojas solicitó personalmente una reunión privada con el ahora mayor Herrera. Cuando entró a su oficina, el joven oficial ya no mostraba rastro de su anterior arrogancia. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Mayor, comenzó con voz quebrada. He venido a... No sé si disculparme es suficiente. Lo traté como si fuera obsoleto, como si su experiencia no valiera nada. Y casi logro que todos muramos por mi arrogancia. Herrera lo observó en silencio por un momento. Luego señaló una silla. Siéntese, teniente. Rojas se sentó, incapaz de sostener la mirada del mayor. Teniente, ¿sabe cuál fue mi primer error en combate?, preguntó Herrera. Tenía 25 años, recién ascendido a teniente. Comandaba mi primera misión real y cometí exactamente el mismo error que usted. Subestimé al enemigo porque confiaba demasiado en mi entrenamiento de academia. Costó la vida de 2 buenos hombres. Rojas levantó la vista, sorprendido. La diferencia entre usted y yo, continuó Herrera, es que yo tuve un mayor viejo,
un veterano marcado por cicatrices, que en lugar de destruirme me enseñó. Me mostró que los errores no te definen. Lo que te define es lo que aprendes de ellos. Se inclinó hacia adelante. Usted es un buen oficial, teniente. Inteligente, capacitado, valiente. Solo necesita aprender algo que ninguna academia puede enseñar: humildad. Y ahora la ha aprendido de la manera más dura. Mayor, si me acepta, me gustaría aprender de usted. Quiero ser parte de su unidad. Herrera asintió lentamente. Bienvenido a bordo, teniente. Pero aquí dejamos el ego en la puerta. ¿Entendido? Sí, señor. Completamente. El cabo Méndez también buscó a Herrera. El joven de 22 años que se había burlado de él en el campo de tiro, ahora se presentó con lágrimas en los ojos. Mayor, yo dije, las cosas que dije sobre usted, que era demasiado viejo, que sus manos temblaban, la voz se le quebró. Y luego lo vi hacer ese disparo. Vi cómo nos salvó a todos. Yo merezco ser castigado. Cabo, dijo Herrera con voz firme pero no cruel. ¿Cuántos años tiene? 22, señor. A los 22 yo también era arrogante. Creía que la juventud era una fortaleza en sí misma. La vida me enseñó diferente. Ahora le toca a usted aprender. Herrera hizo una pausa. Pero hay una diferencia entre reconocer un error y revolcarse en la culpa. Levante la cabeza, cabo. Tiene mucho que aprender, pero veo potencial en usted. Eso sí, la próxima vez que vea a un veterano, recuerde esto: las canas en su cabeza son medallas que no se ven. En los meses siguientes, el mayor Herrera construyó la mejor unidad de tiradores de élite que el ejército mexicano había visto jamás. Pero no lo hizo solo con técnica. Lo hizo con algo más profundo, enseñándoles respeto por la experiencia, humildad ante el peligro y la comprensión de que el verdadero heroísmo no necesita audiencia. El teniente Rojas se convirtió en su segundo al mando, un oficial transformado que aprendió a balancear la tecnología moderna con la sabiduría antigua. El cabo Méndez se convirtió en uno de sus mejores tiradores, no solo por su habilidad, sino porque había aprendido a escuchar antes de hablar. 6 años después del incidente de Tamaulipas, el mayor Herrera fue ascendido a teniente coronel. Para ese entonces tenía 62 años. Algunos generales jóvenes sugirieron que era hora de retirarse, pero el general de división, ahora comandante de todas las fuerzas especiales, respondió con palabras que se hicieron legendarias. Cuando el teniente coronel Herrera falle un disparo, cuando sus estudiantes dejen de aprender de él, cuando su experiencia deje de salvar vidas, ese día hablaremos de retiro. Hasta entonces, este ejército necesita hombres como él más que nunca. Herrera continuó sirviendo hasta los 65 años. En esos años adicionales, entrenó a más de 200 tiradores de élite. Participó en 17 operaciones más, cada una exitosa, y salvó incontables vidas, no solo con sus disparos, sino con su sabiduría para evitar situaciones donde fueran necesarios. Cuando finalmente se retiró, la ceremonia fue diferente a cualquier otra. No hubo discursos pomposos ni desfiles masivos. Pero en el campo de entrenamiento, formados en perfecta simetría, estaban todos los tiradores que había entrenado, todos los soldados que había salvado y a todos los oficiales que había enseñado. Y cuando él caminó entre esas filas, en cada hombre y mujer le hizo un saludo que no venía del protocolo militar, sino del corazón. El teniente coronel Rojas, ahora de 34 años y considerado uno de los mejores comandantes tácticos del ejército, habló en su nombre. Mayor. Teniente coronel Herrera nos enseñó algo que ningún manual puede contener: que el valor no tiene edad, que la experiencia es el arma más letal y que el verdadero heroísmo es hacer lo correcto incluso cuando todos te dicen que estás equivocado. Rojas hizo una pausa, su voz quebrándose. Nos enseñó que un solo hombre con determinación puede cambiar el resultado de una batalla, y que la humildad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. El sargento mayor Méndez, ahora de 28 años y uno de los tiradores más condecorados del ejército, agregó: yo una vez lo llamé viejo. Pensé que la juventud era superioridad.
Él me mostró que estaba confundiendo energía con sabiduría. Me salvó la vida y luego me enseñó a salvar otras. Nunca podré pagarle eso. Herrera escuchó estos testimonios con la misma expresión serena que había mantenido durante décadas de servicio. Cuando le tocó hablar, sus palabras fueron simples pero profundas. No hice nada especial, solo hice mi trabajo. Y si logré enseñarles algo fue esto: nunca subestimen a nadie por su edad, su apariencia o su método. El enemigo más peligroso es la arrogancia que nos hace creer que sabemos todo. Manténganse humildes, sigan aprendiendo. Y recuerden que cada veterano que ven, sin importar cuán viejo parezca, tiene lecciones que ningún libro puede enseñar. Levantó su viejo fusil M24, el mismo que había usado en Tamaulipas años atrás. Este fusil tiene 30 años. Según los estándares modernos es obsoleto, pero sigue funcionando perfectamente porque ha sido mantenido con cuidado, respeto y comprensión de sus capacidades. Lo mismo aplica para nosotros. No nos volvemos obsoletos con la edad, solo nos volvemos más refinados, más precisos, más letales cuando importa. Bajó el fusil y miró a las filas de soldados frente a él. Cuiden a sus veteranos, escuchen sus historias, aprendan de sus errores y sus éxitos, porque un día ustedes serán los veteranos y esperarán el mismo respeto que están mostrando hoy. El silencio que siguió fue roto por un aplauso que comenzó lentamente y creció hasta convertirse en una ovación que duró 5 minutos. Completos, Miguel Herrera, el hombre al que llamaron demasiado viejo para la guerra, se retiró del servicio activo con más honores que la mayoría de los generales. Pero para él, el verdadero honor no estaba en las medallas o los reconocimientos, estaba en las cartas que recibía de soldados diciéndole: «Su lección me salvó la vida hoy». Estaba en los jóvenes oficiales que ahora consultaban a los veteranos antes de tomar decisiones. Estaba en el cambio cultural que había ayudado a crear, uno donde la experiencia era valorada tanto como la innovación. Murió pacíficamente a los 81 años, en su casa, rodeado de algunos de sus antiguos estudiantes que ahora eran coroneles y generales. En su funeral militar, más de 1000 personas asistieron. Soldados activos, veteranos retirados, familias de hombres y mujeres que él había salvado directa o indirectamente. El general de División Rojas, ahora de 52 años y comandante regional, dio el elogio. Miguel Herrera me enseñó la lección más importante de mi vida, que admitir que estás equivocado es el primer paso hacia la sabiduría, que pedir ayuda no es debilidad, que respetar a quienes vinieron antes que tú no es vivir en el pasado, sino construir sobre bases sólidas. Él salvó mi vida, salvó las vidas de cientos de soldados. Pero más que eso, salvó este ejército de su propia arrogancia. Nos recordó que somos una cadena continua de conocimiento y sacrificio, que cada generación se para sobre los hombros de la anterior, y que cuando rompemos esa cadena por orgullo, todos perdemos. Hoy, en el campo de tiro principal de la Academia Militar Mexicana, hay una estatua. No es grandiosa, no es ostentosa. Es una figura simple de un hombre mayor, de rodillas en posición de tiro, con un fusil apoyado, mirando a través de la mira. La placa dice: Teniente Coronel Miguel Herrera. Le llamaron demasiado viejo para la guerra. Un disparo demostró que estaban equivocados. La experiencia no tiene edad. El valor no tiene límites. El heroísmo no necesita aplausos, y cada cadete que pasa por esa estatua en su primer día de entrenamiento escucha la historia completa. La historia de un hombre humillado que respondió no con rabia, sino con acción. De un veterano despreciado que salvó a quienes lo despreciaban. De un héroe silencioso que cambió todo un ejército sin nunca buscar el reconocimiento. Porque al final, esa es la lección que Miguel Herrera dejó, que el silencio de un verdadero héroe es más poderoso que los gritos de 1000 arrogantes. Que un disparo preciso en el momento correcto vale más que 1000 palabras de justificación. Y que el verdadero legado no se mide en medallas, sino en las vidas que tocas y las lecciones que dejas.
si la historia del teniente coronel Herrera tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros veteranos, a nuestros ancianos, a aquellos que han dado todo por nosotros, muéstranos tu apoyo, déjanos en los comentarios. ¿Conoces a algún veterano o persona mayor que haya sido subestimada? Alguien cuya experiencia fue ignorada solo para descubrir después que tenían razón. ¿Has sido tú mismo esa persona alguna vez? Comparte este video con aquellos que necesitan recordar que la edad no determina el valor, que la experiencia no es obsolescencia, que el respeto no debe esperar hasta que sea demasiado tarde. Únete a nosotros en el silencio de un héroe para más relatos que celebran el verdadero significado del honor, del sacrificio silencioso, de la dignidad inquebrantable ante el desprecio y del heroísmo que no busca cámaras ni aplausos. Porque en un mundo obsesionado con la juventud y lo nuevo, necesitamos recordar que hay sabiduría en las canas, poder en la experiencia, y que los verdaderos héroes a menudo son aquellos a quienes menos valoramos. Hasta que su disparo silencia a todos los críticos y salva todas las vidas. Suscríbete, comparte y nunca olvides, nunca subestimes a un veterano. Porque cuando llega la hora decisiva, su experiencia puede ser el arma más letal de todas.